La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presenta su programa, Las Buenas Nuevas. Nuestra visión, impartir el mensaje de salvación y así cumplir el mandato de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Los pastores, ministros y pueblo de Dios les saluda con un Dios les bendiga. Y les damos la bienvenida a su programa, Las Buenas Nuevas, y sus presentadores. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta preciosa tarde les saludo en el amor del Señor, esperando que usted se encuentre muy bien ahí en la comodidad de su hogar, a donde quiera que se encuentre. Va traficando, va manejando por alguna área de El Salvador, de Honduras, de Centroamérica, de Estados Unidos. Es una bendición poderles saludar y decirle bienvenido a su programa Ministerio de las Buenas Nuevas. Estamos alegres de poder volver a compartir con ustedes este precioso evangelio, las buenas nuevas de salvación. Estamos con ese buen deseo y la disposición de seguir anunciando la palabra del Señor. Y tenemos un programa muy maravilloso y vamos a desarrollarlo. Vamos a hacer todo lo que hacemos siempre en un programa. Vamos a orar, vamos a tener una alabanza, luego tendremos una meditación en la poderosa palabra del Señor. Y bueno, vamos a orar. Le invito, si puede orar conmigo, hágalo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta preciosa tarde nos encontramos delante de ti para darte honra, para darte gloria, darte, oh Señor, la alabanza, reconocerte en todos nuestros caminos. Has sido maravilloso con nosotros, nos has guardado, nos tienes con bien, tienes con salud, tenemos lo necesario y ahora nos disponemos para llevar esta labor de predicar las buenas nuevas de salvación, esperando que tú ministres las vidas, que tú toques los corazones, aquellos hermanos que van a escuchar este mensaje sean bendecidos a través de la palabra, amigos puedan reflexionar, puedan atender la voz, el llamado que se les hace a venir a los pies de Cristo. En esta hora, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que seas tú el que ministres de principio a fin. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, que tú puedas ministrar a través de esas redes sociales, a través de los medios de comunicación, televisión y radio. Padre Celestial, tú puedas obrar y llegar donde está la necesidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, gracias por escucharnos. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que en Centroamérica, en Honduras y en El Salvador, a través de las televisoras allá nos están viendo, y los que también por medio de las redes sociales se conectan con nosotros. Es una bendición poderles saludar. Vamos a proseguir, vamos a desarrollar este programa y será de bendición. Así es que, adelante. En tinieblas me encontraba cuando Cristo vino a mí. Rompió las cadenas que me ataban, dándome vida y libertad. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Oh, bondad
bondad tan infinita. Jesús nació en un pesebre, Señor del cielo, qué grandeza. Al pecador vino a salvar. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Gloria a Dios. Glorioso amor del príncipe de paz. Les saludo, hermanos, en el amor del Señor, amigos, a donde quiera que se encuentren. Es una bendición poderles saludar toda nuestra directiva nacional del concilio y también pastores que en diferentes lugares están conectados con nosotros. Les saludamos en el amor del Señor. En esta preciosa tarde tenemos de invitado a nuestro hermano Abner Rodríguez, que está con nosotros. Bienvenido, hermano Abner. Buen día, hermano Gerson, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, muy bien, hermano. Un gusto de tenerle por acá en el programa. Gracias por apartar ese tiempo para estar con nosotros. Sí, no, es un gran privilegio para mí también poder saludarle, animarle en el Señor, sabiendo que la labor que están haciendo en este programa es de admirar, la constancia, la dedicación que se tiene que tener para estos programas, porque no es de nomás hacerlo un par de días y otros días no, sino que aunque no a veces estemos alegres, contentos, de buen humor en el día, se tiene que hacer a veces. Y los admiramos y les animamos en el Señor. Le damos gracias a Dios por tener a usted, hermano Calixto Carranza, también, que están constantes con estos programas y están siendo de bendición a muchas personas que de seguro ni saben quizás el impacto que están haciendo en las vidas de las personas en El Salvador, en Honduras, a donde quiera que ese programa pueda llegar. Así que les animamos, damos gracias al Señor y para mí es un gran privilegio poder estar aquí el día de hoy. Ese es el deseo y son nuestras oraciones, y les invitamos a todo el pueblo del Señor que se una en oración, porque lo que queremos es que las almas sean bendecidas, que las almas sean tocadas con el poder de la palabra y que el Señor sea glorificado. Eso es lo que buscamos. Es que gracias por estar con nosotros, hermano Abner. Lo vamos a dejar ya con ese tiempo de la palabra del Señor. Adelante. Está bien. Dios bendiga. Vamos a meditar un momento el día de hoy en una reflexión que es dichosos los pobres en espíritu. Y queremos basarlo en Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 3. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras que hemos leído el día de hoy son el comienzo del gran sermón que Jesús dio, el sermón conocido como el Sermón del Monte. En cierta ocasión Jesús subió a un monte y él da este sermón y él da este discurso, pero este discurso pasó a ser algo maravilloso porque este mensaje ha sido uno de los mensajes más citados en la historia de la humanidad. Y tiene una gran importancia porque este no fue un simple mensaje o un mensaje más de los muchos que él dijo. Este sermón, conocido como el Sermón del Monte, fue el primero que Jesús dio
en su ministerio terrenal. Jesús vino, él se encarnó y él vivió como un bebé. Y él se desarrolló por toda la vida, por 30 años. Él no se dio a conocer que él era el Mesías. Él no se dio a conocer hasta que el tiempo se le llegó. En el momento indicado, entonces él tiene que reflejar y darle saber a las personas de que Jesús, él era el prometido del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús está listo para dar su comienzo a su ministerio, él abre su ministerio con este sermón. Es el discurso inaugural, es quizás su primer mensaje que él da para darse a conocer como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores, como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, como el que cumplía todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Y este sermón es el discurso inaugural que da principio al ministerio de Jesús. Es aquí donde él se hace reconocer, es aquí donde él da su mensaje, es aquí donde él da su nueva ley, es aquí donde él va a proponer cuáles son las cualidades del reino de cual él vino a establecer. Juan había anunciado de que Jesús era este rey, que detrás de él venía alguien que iba a predicar, que iba a ser el Mesías prometido para los judíos. Pero si analizamos este mensaje en su contexto, yo creo que podemos ver la situación en la cual se encontraban los judíos de su tiempo y toda la sociedad en su entorno. Por ejemplo, nosotros vemos que a finalizar del Antiguo Testamento hay un mensaje que se da. El mensaje al final del Antiguo Testamento es un mensaje de maldición. En Malaquías capítulo 4, versículo 6, nosotros vemos que cuando se habla de Jesús, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y ira a la tierra con maldición. Pero por el contrario, nosotros vemos que cuando Jesús comienza su ministerio en la tierra, su mensaje es un mensaje de bendición. En el Antiguo Testamento era de maldición y comenzando el Nuevo Testamento es un mensaje de bendición o con lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. El sermón del Nuevo Testamento empieza con esta serie de maravillosas características de estos ciudadanos de ese reino que hacen que sean verdaderamente felices y dichosos. Mientras el Antiguo Testamento se identifica con el monte Sinaí, es ahí donde se dio la ley, es ahí donde habían truenos y relámpagos y donde tembló todo el monte, es ahí donde hubo palabras de advertencia al pueblo de Israel. Mientras eso sucede en el Antiguo Testamento, nosotros vemos aquí que Jesús sube en esa ocasión al monte y se identifica con el monte Sión, con gracia, con salvación, con sanidad y con promesas de paz y de bendición. La ley del Antiguo Testamento demostraba que la necesidad era imperante para los hombres de la salvación. Pero el mensaje del Nuevo Testamento, nosotros vemos que aquí Cristo se ofrece como aquel que puede salvar a las personas de su estado terrible de pecado. Así que vemos un contraste entre el Antiguo Testamento, lo que estaban esperando estos judíos y lo que Jesús viene a ofrecer. Pero también veamos el contexto político donde se encontraban estas personas. En esa ocasión ellos habían pasado años y años bajo la opresión del reino romano. Roma había tomado a los judíos y los tenía y los estaba presionando en ese momento, y los judíos estaban esperando de que un rey, el rey prometido del Antiguo Testamento, viniera y los libertara de toda su opresión. Ellos esperaban un rey, un líder militar, alguien que podría venir y agarrar tropas y tomarlos y juntarlos y juntos ir en contra de ese imperio romano y así ellos obtener la salvación que esperaban. El rey que esperaban era un rey militar. El rey que esperaban era un rey político. Pero Jesús no vino como un rey político ni como un rey militar. Jesús se distancia de eso. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.
Los judíos estaban esperando este reino literal que llegara en ese momento, pero Jesús demostró, comenzando con este sermón, que su reino era un reino distinto a los que habían en toda la tierra. Y el contexto religioso no era más esperanzador. En los tiempos de Jesús había una sociedad religiosa muy compleja en su momento. De hecho, habían 4 grupos que nosotros podemos enumerar y podemos hablar de ellos, que habitaban, que existían, que estaban activos en el tiempo de Jesús. En primer lugar, nosotros tenemos a los fariseos. Y los fariseos eran los que creían que la religión correcta consistía en la obediencia constante y más mínima a todas las leyes divinas y una tradición humana. Su principal interés era observación meticulosa de toda la ley que había sido dada en el monte Sinaí. Los fariseos, aún aparte de eso, habían añadido más leyes, más ordenanzas, más mandamientos de hombres, y ellos, su enfoque era observar y obedecer de una manera muy meticulosa todos los requisitos de la ley. Por el otro lado, nosotros tenemos a los saduceos. Los saduceos se enfocaban en el presente. Ellos eran los liberales de su momento, que descartaban todos los aspectos sobrenaturales, no creían en lo sobrenatural. Ellos eran aquellos que modificaban las escrituras como la tradición, y ellos estaban al tanto del día de la filosofía de su momento. Esto eran los saduceos. Pero por el otro lado también nosotros tenemos a los esenios. Y los esenios eran las personas que creían que la religión verdadera era separación del resto del mundo. Es aquí donde nacen los monasterios, es aquí donde la gente corrían a las montañas para estar allá separados del mundo, porque pensaban que de esa manera era que ellos podían vivir de una manera más santa. El problema de ellos fue el corazón. Donde quiera que ellos podían huir, siempre llevaban su corazón, y el corazón es más engañoso que todas las cosas, y nadie lo puede conocer. Y por último teníamos a los celotes. Los celotes eran nacionalistas, fanáticos, que creían que la religión correcta se centraba en un activismo político y radical. Estos hombres pensaban que la única manera, la única solución que veían a sus problemas eran levantar al pueblo e ir en contra del Imperio Romano y atacarlos y derribarlos con una serie de activismo. Así que teníamos estos 4 grupos dentro del grupo religioso. Así que políticamente Roma está dominando a los judíos y ellos están esperando a un rey militar y político. Religiosamente hay un grupo de personas que son tradicionalistas. Los fariseos decían, vamos hacia atrás. Los saduceos decían, vamos hacia adelante. Los esenios decían, vámonos hacia afuera. Y los celotes decían, vámonos en contra. Los fariseos eran tradicionalistas, los saduceos eran modernistas, los esenios eran separatistas y los celotes eran activistas. Estos 4 grupos tenían 4 maneras de pensar, 4 posibles maneras de ver la vida, 4 cosmovisiones, y según su cosmovisión ellos esperaban diferentes resultados. Pero de repente aparece en la escena un hombre humilde llamado Jesús. A sus 30 años de edad, él empieza a ser reconocido y su mensaje es completamente distinto a lo que todos estos grupos estaban enseñando. Todos estos grupos tenían un mensaje diferente y distinto a lo que Jesús vino a dar. El mensaje de Jesús se distingue porque él comienza hablando de unas características que tienen los ciudadanos del reino de este Jesús. Él comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, y es aquí donde hemos comenzado. Y la primera bienaventuranza, aparte de ser la primera, yo creo que es la más importante, porque es aquí donde se edifican las demás bienaventuranzas. Después de haber dicho de que bienaventurados los pobres en espíritu, entonces va a decir, bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran? Porque son pobres en el espíritu. Han reconocido su pobreza y tienen que llorar. Y así, uno por uno, todas las bienaventuranzas se van edificando, alimentando la una de la otra, pero todas estas bienaventuranzas están hablando de un ciudadano
que es parte del reino de los cielos, como Jesús le llama. Así que aquí tenemos a Jesús, la gente esperando a este rey militar, la gente esperando que uno de estos grupos religiosos tenga la respuesta para sus problemas. Pero Jesús se levanta frente a la multitud y sus primeras palabras son: bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora, ese mensaje es antagónico al mensaje del mundo, porque el mundo hoy, y en su tiempo también, en el tiempo de Jesús, el mundo exaltaba a los ricos, el mundo exaltaba a los que reían, el mundo exaltaba a los que gozaban, el mundo exaltaba a aquellos que estaban por encima de las personas. Pero Jesús viene y su mensaje de lleno, entra de lleno y es distinto al del mundo. Jesús dice: no son bienaventurados los ricos, sino los pobres en espíritu. No son bienaventurados los que gozan y andan por la vida ahí, sino que son bienaventurados los que lloran. No son bienaventurados aquellos que recuperan todas las cosas o que acaparan cosas y no le dan a los demás. Bienaventurados son los misericordiosos. Bienaventurados no son aquellos que se brincan por encima de las personas para obtener cualquier beneficio propio, sino que bienaventurados son los mansos, porque ellos se le darán la tierra por heredad. Así que de lleno el mensaje de Jesús es completamente distinto, y en nuestros días ese mensaje no ha cambiado. El mensaje que nosotros tenemos es el mismo mensaje que Jesús dio en esa ladera de ese monte, en esta ocasión, cuando pronunció estas poderosas y maravillosas y lindas palabras. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero cuando hablamos acerca de esto, podemos hacerle algunas preguntas. ¿Qué significaron las palabras que Jesús pronunció en esa ocasión? En primer lugar, quiero aclarar que esta pobreza que Jesús está hablando no es una pobreza material. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, no está diciendo que esta pobreza es una pobreza material. Jesús no está diciendo aquí que el reino de los cielos es para los que carecen de bienes materiales, o que los que son pobres son los únicos que son verdaderamente felices y que son bienaventurados espiritualmente. Esto lo sabemos porque hay pobres que aún en su pobreza siguen rechazando el evangelio y a Cristo. Pero hay ricos que aún en su riqueza ellos adoran y viven para Cristo. Así que la pobreza material no es signo ni de espiritualidad ni de carnalidad. La pobreza que estamos hablando en este versículo está distinta. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, Pablo le dijo a Timoteo: a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pablo no le dijo: vayan a vender todas sus riquezas, porque ese es una señal de que ustedes son carnales. No, Pablo le dice: manda a estos ricos que en sus riquezas no pongan su confianza en las riquezas, sino que la pongan la confianza en Dios. Que aunque tenga riqueza, su confianza no son las riquezas, no son los bienes que perecen, sino su confianza y su fortaleza y su roca firme está anclada en Cristo. En la iglesia de Cristo en el primer siglo nosotros vemos que habían tanto ricos como pobres. Así que este versículo no está hablando de pobreza material. Está hablando de una pobreza distinta. El mismo versículo nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Es una pobreza que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver mucho más de lo externo, lo que nuestros ojos ven. Es una pobreza interna, es una pobreza que Jesús mismo pronunció en esa ocasión y que lo dio a conocer. Otra cosa que también podemos aclarar es que esta pobreza no significa ser pobre de carácter o ser una persona retraída, una persona que a veces catalogamos como humilde. Cuando hay una persona que quizás no habla mucho, que se comporta externamente bien, que no hace mucho ruido, que siempre está calmado, siempre pensamos que esa persona es una persona humilde, es una persona que es pobre en espíritu, y pudiéramos equivocarnos en pensar de que eso es lo que Jesús está hablando aquí. Pero no, el temperamento de la persona no hace esta pobreza espiritual. El temperamento es natural, el temperamento aún no es bueno ni mal. El temperamento es algo que todos nosotros traemos. Algunos son
como Pedro, sanguíneos, pueden ser personas rápidas a hacer cosas, rápidas a actuar, rápidas a actuar sin pensar las cosas, pero hay otros que quizás piensan mucho para hacer las cosas, pero el temperamento no es la pobreza de espíritu que se está hablando aquí. Tampoco el ser pobre en espíritu significa tener un espíritu pobre. Ser pobre en espíritu no significa tener un espíritu pobre, porque hay personas que tienen una bajeza tanto de su moralidad, de que piensan de que tienen que tener su espíritu, el nivel de su espíritu bajo, para entonces ellos ser espirituales verdaderamente. Este tipo de personas son las personas sensuales, carnales, las personas que le dan riendas sueltas a sus deseos, tienen una bajeza espiritual que se deleita solamente en las cosas carnales, con las cosas que ellos pueden gustar, oír, tocar, oler y lo que sus ojos ven. Pero esta no es la pobreza que está hablando nuestro versículo que Jesús pronunció en aquella ocasión. Entonces, si esto no es pobreza espiritual, la pregunta viene a ser, ¿qué es la pobreza espiritual que Jesús habló aquí? Yo creo que podemos nosotros entenderlo mejor de esta manera. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se usan para la pobreza material. Hay una palabra que se usa, que es la palabra que se usó para cuando Jesús vio a la viuda que estaba dando su ofrenda en el templo, y ella tenía muy poco, y ella da aquellas dos blancas. Es una palabra que se usa para una mujer que es pobre, pero que aún tiene recursos materiales. Es alguien que es pobre, que tiene por lo menos los recursos necesarios para su sostenimiento. Esta persona no anda mendigando, pero es una persona que está muy baja de recursos. Pero hay otra palabra que se usa, por ejemplo, cuando el rico y Lázaro, se habla de que Lázaro estaba mendigando. A esta palabra es una pobreza que está bajo de recursos o no tiene nada de recursos, y más peor aún, es una persona que no tiene la salida de esa terrible condición. Está pobre y por sí mismo no se puede valer ni tiene a nadie a su favor que pueda ampararlo, que pueda ayudarle en esa condición crítica. Esta es la palabra que se usó cuando se habló acerca de Lázaro. Lázaro estaba pobre. Lázaro estaba esperando las migajas que cayeran de la mesa de los ricos para poder comer. Él no se podía sostener por sí mismo, no tenía para sostenerse, no tenía nadie que velara por él. Por eso cuando se usa se usa la palabra para dar la característica de Lázaro, se usa la palabra tocos, que es la misma palabra que se usa en el versículo que nosotros hemos visto. De manera que la pobreza que estamos viendo aquí es una pobreza completamente radical. Una pobreza que es tanto en recursos como también en tener la salida de esa terrible condición. Es una pobreza que nosotros vemos aquí, es una pobreza de tener los recursos y en este caso para la salvación de nuestras almas. La grande tristeza o la grande realidad triste de nuestra sociedad y de nuestro mundo es de que existen hombres sumidos en sus pecados todos los días, lo vemos. Existen hombres sumidos en sus pecados que piensan que son ricos, pero verdaderamente son pobres. Porque la pobreza que Jesús está hablando aquí es en los méritos para obtener la salvación de sus almas. Todos los hombres están en una condenación eterna. Todos los hombres, nos dice Romanos, que todos los hombres, tanto judíos como gentiles, están bajo la condenación de Dios. El pecado es tan grande que ha afectado todas las áreas de nuestro mundo. Ha afectado nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, ha afectado nuestra manera de racionar, ha afectado todas las áreas de nuestro mundo y eso nos hace pobres en grande manera. Pero la triste realidad aún más allá es que los hombres ignoran, no solamente ignoran, sino que rechazan la verdad de que son pobres. No hay nada más triste que ver un ciego que diga que no es ciego.
Yo diría, no hay nada más triste que ver un pecador que rechaza aceptar de que es un pecador. Y eso es lo que está hablando Jesús aquí. La primera bienaventuranza para entrar en el reino de los cielos es tener una pobreza de espíritu que reconozca nuestra bancarrota espiritual, que nosotros no tenemos los méritos para seguir adelante y salir de nuestra condición tan degradante. Esta condición es una condición que debemos verla igual que Lázaro, mendigando nosotros por cualquier migaja de gracia que cae. Nosotros los hombres andan por la vida tratando de que sus obras y todo lo que ellos hacen sean suficientes para aplacar la ira de un Dios santo. Pero Isaías dice que nuestras mejores obras son consideradas delante de Dios como trapos de inmundicia. Y si esas son nuestras mejores obras, ¿qué no serán de nuestras peores obras? Todos los hombres están condenados, todos los hombres han pecado, en Adán todos han pecado, todos sufren de esta realidad que somos pobres en espíritu, pero la realidad es que no todos aceptan su realidad. Y lo que hoy queremos hacer es llamar a los hombres, llamar a las personas que quizás no están conscientes de esa realidad y hacerles un llamado a que reconozcan de que están perdidos en sus pecados, están perdidos espiritualmente, no tienen vida espiritual, pero ahora ellos tienen que reconocerlo para ser verdaderamente felices. Si el hombre no reconoce esta realidad, no va a haber escapatoria. Si el paciente rehúsa el medicamento, entonces no puede ser sano. Y a veces el paciente necesita oír de que está enfermo para anhelar el medicamento. Y así hoy, lo que yo estoy tratando de hacer a los amigos que nos están escuchando es hacerles arreos de la realidad de que ellos están en una condición terrible, en una condición que no pueden escapar por sí mismos, en esta condición de que si ellos mueren hoy, descenderán directamente al lugar de castigo eterno. Hay dos destinos, está la vida eterna o está la muerte eterna, está la condenación y está la salvación, y hay un solo camino que nos puede llevar a esa salvación eterna, y ese camino se llama Jesús de Nazaret. Es una persona. Él vino del cielo para morir por nuestros pecados. Él vino para abrir el camino que nos lleva directamente al Padre. Él vino para darnos la salvación y la vida eterna que nosotros necesitamos. Así que lo que comienza Jesús hablando es de que cualquier persona que quiera ser parte del reino de los cielos, de este nuevo reino que Él viene a ofrecer, debe primero reconocer que son pobres en espíritu. Y si usted nota, nuestro texto no dice sean pobres en espíritu para que sean bienaventurados. No está mandando a alguien a ser pobres en espíritu. Nuestro texto solamente está analizando una realidad. Dice bienaventurados los pobres en espíritu. Está hablando de un estado activo. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que son pobres en espíritu, los que han reconocido esa pobreza y se han despojado de su autojusticia y se han despojado de su tradicionalismo y se ha despojado de todas las vías que supuestamente los llevarán al cielo. Los únicos que son verdaderamente felices son aquellos que son pobres en espíritu. Pero luego puede surgir otra pregunta. ¿Por qué es que son felices estos que son pobres en espíritu? Aquí no son felices ellos por la condición en que ellos se encuentran. Nuestro texto, Jesús no quiso decir de que los hombres son felices porque son pobres. Los hombres no son felices por su condición desesperante. Los hombres son felices porque apareció alguien que los puede quitar, sacar de esa condición en la que se encuentran. Y esa persona se llama Cristo. La segunda persona de la Trinidad vino del cielo, descendió, se encarnó en un cuerpo humano, y él vivió perfectamente la vida perfecta que nosotros deberíamos vivir. Él fue el que abrió el acceso, el camino al cielo, y que por medio de él nosotros podemos tener la vida eterna. Por eso es que son felices y bienaventurados los que son pobres en espíritu. No por su condición, sino por aquel que los puede quitar de esa condición. Es Cristo el que les da la alegría, es Cristo el que le da la felicidad, es Cristo el que le da la dicha 3 veces de ser bienaventurados
porque ellos son pobres y son pobres en espíritu, y porque son pobres en espíritu y lo reconocen, nuestro texto dice que de ellos es el reino de los cielos. Qué maravilloso que estas personas que reconocen que no tienen ningún mérito delante de Dios, que no tienen ninguna justicia propia que puedan ofrecer para su salvación, estas personas que se encuentran en el estado de Lázaro sin tener nada, Jesús les ofrece aquí el reino de los cielos. Aquellos que no tienen nada son ofrecido todo. Ellos les ofrecen el reino de los cielos y eso es la vida eterna de aquí en adelante. Todos los que reconocen y vienen humillados delante de Dios tienen la dicha de obtener la salvación de sus almas y por consecuencia tienen el reino de los cielos asegurado por toda una eternidad. Así que, mi estimado amigo, lo que hemos visto hoy es de que Jesús trajo un mensaje distinto, completamente distinto a lo del mundo. Y que Jesús vivió en un momento en donde los hombres esperaban oír un mensaje diferente. Y quizás tú estés esperando oír un mensaje diferente. Quizás en estos momentos quieres oír un mensaje de cómo mejorar nuestra economía en estos momentos difíciles. O cómo nosotros vamos a superar el resto de nuestra vida, cómo nosotros vamos a superarnos después de salir de este momento de pandemia. Quizás quieres un mensaje que te alegre, que te anime, que te dé esperanza, aunque sea una esperanza ilusoria o como un espejismo. Quizás tú estás esperando un mensaje de esos, pero mi responsabilidad es ser una atalaya, es ser un embajador que viene a predicar un mensaje que no es mío, sino es un mensaje que es de los cielos. Y este es el mensaje que yo hoy estoy predicando, que todos los hombres están en condenación eterna, que todos los hombres necesitan ser salvos de sus pecados, que todos los hombres, la Biblia dice que nadie queda sin excusa, porque el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visible por medio de las cosas creadas. Hay una conciencia que te dice que eres pecador, hay una creación entera que nos dice que hay un Dios, hay toda una evidencia grande que nos predica, que nos grita que hay un Dios y que nosotros hemos errado al blanco de la perfección en la ley de ese Dios. Pero ahora tú puedes mirar a Él. Y sabes lo maravilloso es que Dios está dispuesto a perdonar los pecados de aquellos que se humillan delante de Él. Isaías dice, miraré. Dios dice, miraré al que es pobre de espíritu y contrito de espíritu, al que es humilde de corazón, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El salmista dijo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Tú tienes que venir hoy arrepentido, reconocer que necesita la salvación de tu alma y reconocer de que hay una escapatoria para esa condenación eterna, la cual la ira de Dios cuelga sobre todas las cabezas de los hombres que están sin Dios y sin esperanza. Pero en el momento que nosotros aceptamos a Jesús por fe, viene sobre nosotros la bienaventuranza que nosotros hemos leído este versículo. Somos bienaventurados, dichosos, alegres, porque nosotros os será dado el reino de los cielos. A nosotros, todos los creyentes, cada persona que tú miras en una iglesia es una persona que ha reconocido en primer lugar que es pobre en espíritu. Cualquier creyente tiene que pasar por este primer paso, reconocer que es pobre en espíritu y que necesita urgentemente la gracia de Dios. En segundo lugar, debe haber reconocido de que Jesús es esa solución, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino que lleva al Padre y con Él nosotros caminaremos felices hasta la eternidad. Así que yo les pido, les ruego, les imploro a todos los amigos de que reconozcan esta situación. No sean como el ciego que dice que no está ciego. No sean como aquellas personas que tratan de ignorar, como en Apocalipsis que dice, tú dices que eres rico, pero Jesús le dijo, tú verdaderamente eres un pobre desventurado. No, reconozcamos nuestra condición delante de Dios y reconozcamos que Jesús es la única salida a esa solución. Si nosotros queremos tener la dicha de ser verdaderamente felices, no escuchemos a lo que el mundo nos dice que nos trae felicidad. Nunca podremos llenar
nosotros nuestra vida de felicidad con cosas externas cuando lo que necesitamos está en nuestro interior. Hay un vacío en nuestros corazones y el dinero y todas las posesiones externas no pueden llenar ese vacío. Es por eso que el hombre quiere más y más y más, porque se da cuenta que con todas esas posesiones no puede ser feliz. Pero qué maravilloso es ver a personas, oír de personas, leer de personas que yendo a la hoguera iban con una sonrisa, iban con una alegría, cantaban en medio de las llamas porque habían reconocido de que Jesús es precioso para ellos. Como dice Pedro, para los que creen, Jesús es precioso. Jesús es lo más apreciado, Jesús es lo más maravilloso y Jesús es la única salida para nuestros problemas. Así que, mi estimado amigo, ¿eres tú un pobre en espíritu? ¿O tú crees que tienes todas las credenciales y tu autojusticia para poder salvarte en el día final? Yo te imploro hoy, corre a Cristo, corre a la cruz de Cristo, implora misericordia como aquel publicano que estaba diciendo, Señor, sé propicio de mí, pecador, y no era como el fariseo que estaba ahí que decía, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos y no soy como este publicano, y lo despreciaba. El fariseo tenía una justicia propia, estaba rico pero de sí mismo, y el publicano era un pobre que dijo, Padre, ten misericordia de mí, un pecador. Ese fue el verdaderamente pobre de espíritu. Y Jesús dijo, os digo que aquel publicano se fue primeramente justificado para su casa. Jesús vino para los que están enfermos. Los que están sanos no van a querer la salida, no van a querer la solución, no van a querer la medicina. Los que creen que son justos por sus propios méritos no van a querer hasta el Salvador. Esta salvación es para aquellos que reconocen que tienen un problema con Dios, que tienen un problema con la justicia de Dios, que la única escapatoria se llama Jesús. Y hoy puedes venir arrepentido a sus pies y te imploro, ven, acéptale hoy. Y que Jesús abra tus ojos y abra tus oídos a la realidad de que eres pobre, pero que en Él tendrás todas las riquezas de la maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te imploro, ven a Cristo, ven a Él, porque para los que creen, Jesús es precioso para nosotros. Dios les bendiga. Cuando el cielo abra sus puertas y el Señor Jesús descienda al sonar de la trompeta, su venida anunciará y las almas redimidas que han dormido y las despierta al sonar de la trompeta, a Jesús recibirán. Después de ascender la iglesia, confusión habrá en la tierra. Madres buscan a sus hijos y no los pueden hallar. Preguntan a sus vecinos y dicen, no les han visto, y es porque fueron con Cristo y en las bodas estarán. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta sus bodas celebrarán. El doctor busca al paciente, pues su cama está
desierta, la enfermera no lo encuentra, confundido él está. Llama al tío, llama al primo, ni su padre le contestan, y es porque están en la fiesta de la boda celestial. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia levantará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta sus bodas celebrará. El esposo se levanta y a la esposa no la encuentra, se va en busca del hermano y no lo puede encontrar. El hombre se desespera, confusión hay en la tierra, pero en los cielos hay fiesta por la boda celestial. El sepulcrero pobre, pues también tendrá la tierra, y sepulcros se han abierto, vacíos ellos están, los que llevaban al muerto, uno ha desaparecido, pues también se fue con Cristo, y en las bodas Él está. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia levantará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta sus bodas celebrará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia levantará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta sus bodas celebrará. Gloria a Dios. Hermosa palabra la que hemos escuchado. Si usted logró escuchar parte del mensaje o escuchó todo el mensaje, estoy seguro que se gozó, se deleitó. Una palabra muy maravillosa salió de la boca del Maestro, de los labios del Señor. Una predicación, una enseñanza que dio ahí maravillosa, donde hace énfasis en la clase de personas que entrarán en su reino. Hace énfasis cómo deben de ser aquellas personas que entren al reino de los cielos. Aquellas personas, los que lo seguían, los diferentes grupos que estaban en el poder, políticos, religiosos y de todos los que habían en ese momento, lo más probable es que estaban viendo en él un libertador, alguien que los sacara libres de la esclavitud
el yugo de Roma. Y la verdad, Él es, pero no era el tiempo. Como se lo dijo a sus discípulos días más tarde, o 3 años y medio más tarde, dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las edades. Todavía no era el momento. Para todo hay un momento. Y llegó el tiempo de que Jesús tenía que nacer y nació. Llegó el tiempo que tenía que Él ofrendar su vida por los pecados de la humanidad y la ofrendó. Lo que ellos querían en el momento era un libertador, alguien que los sacara, que los libertara, que revolucionara, que levantara un ejército, que pelearan contra Roma, que a los romanos los echaran fuera, los enviaran a sus tierras, pero despojarlo de todos los poderes que había obtenido Roma en aquel entonces sobre Jerusalén, sobre Israel. Jesús les dice: no, se han equivocado. Si ustedes me ven a mí como un revolucionario, como alguien que viene a levantarse contra Roma, se han equivocado. Mi reino no es de este mundo, y en mi reino no entran los altivos. En mi reino entran los humildes. En mi reino entran los que son de espíritu manso. En mi reino entran los que son humildes de corazón. Es que Él totalmente, los pobres de espíritu, que la gente puede decir, bueno, qué calamidad, ¿verdad? Para algunos, pobreza, los pobres significan alguien que anda pero y no tiene ni siquiera para comer. Por supuesto que eso es una pobreza, pero en cuanto a espíritu, es alguien que se da cuenta que delante de Dios no se puede presentar, no tiene méritos, no puede venir ante su presencia. Eso es lo que Él quiere, porque un espíritu, ¿verdad? Humilde, un corazón humilde, un corazón pobre, ese no lo desprecia el Señor. Por lo tanto, ha sido una palabra muy maravillosa y nos gozamos. En esta hora, pues, vamos a ir cerrando el programa. Creemos que el Señor ha usado a nuestro hermano Abner. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por dedicar este tiempo a predicar la palabra del Señor. Nosotros vamos a orar, vamos a clamar, y en esta hora vamos a pedir por aquellas vidas que han escuchado, ya sean hermanos, ya sean amistades, pues que el Señor pueda bendecirlos y que pueda tocar esos corazones. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, agradecemos que tú nos concediste escuchar esa preciosa palabra que edifica nuestras vidas, que nos hace ver el lugar donde necesitamos estar para pertenecer a tu reino, para pertenecer al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Agradecemos esa oportunidad, Padre Celestial, que nos has dado de estar perteneciendo a esta familia bendita. Clamamos por todos aquellos que ahorita, oh Padre Celestial, han escuchado este mensaje. Te pedimos que seas tú libertando sus vidas, obrando en esos corazones, obrando en esa mente, que tú puedas obrar grande y poderosamente, que puedas libertar al cautivo, que puedas libertar a aquel que está oprimido por el pecado, por la maldad, por el diablo, porque tú has venido a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En esta hora seguimos clamando para que tú cumplas esa obra de libertar a los cautivos, de dar vista a los ciegos. Te pedimos, Padre Celestial, que tú ministres a través de tu Espíritu Santo a todas las vidas que han escuchado, que han oído, que han estado atentas a este mensaje. Bendícelos, Padre Celestial. Clamamos por aquellas necesidades que puedan estar pasando los que están viendo la audiencia en diferentes lugares, Padre Celestial, que tú puedas obrar, ya sea la necesidad espiritual que es tan emergente, que tú toques esos corazones, que vengan arrepentidos, que reciban ese sacrificio, como también necesidades seculares, terrenales,
de diferente índole. Te ponemos en tus manos, Padre Celestial. Seas tú ministrando, seas tú obrando, contestando esos clamores, esas oraciones, que llegue esa respuesta. Bendice, Padre Celestial, a cada vida, aquellos hermanos que han estado atentos, Padre Celestial, y se han gozado en tu palabra. Bendícelos, que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. Clamamos por los enfermos. En tus manos ponemos las necesidades de aquellos hermanos que están padeciendo enfermedades terminales. Que el médico los ha desahuciado, que la medicina no puede hacer nada contra su enfermedad, que no tienen ni siquiera un aliciente. Padre Celestial, tú eres el antídoto, tú eres la solución, tú eres, Padre Celestial, por medio de tu Hijo amado, la solución a esa enfermedad. En esta hora clamamos, en esta hora suplicamos que tú ministres esa vida, que están con dolor de cabeza, que están, Padre Celestial, padeciendo enfermedades, que sean terminales, esos riñones, Padre Celestial, afectados, esos pulmones, ese hígado, esas enfermedades que el hombre no tiene cura para ellas, las ponemos en tus manos porque creemos que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. En esta hora, Padre Celestial, clamamos, liberta la vida, libértala de esas enfermedades, sana a los enfermos, Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado, que hayan sanidades para que tu nombre sea glorificado, que sirva de testimonio a muchas personas, que sea honra y gloria de tu nombre en esta hora, Señor. Clamamos, pedimos, imploramos, Padre Celestial, que seas tú el que ministre. Clamamos por nuestras familias, por nuestra juventud, por nuestros hermanos, nuestros amigos. Los ponemos en tus manos, que seas tú bendiciendo sus vidas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por escucharnos, gracias por oírnos, gracias por atender nuestras súplicas, gracias por contestar. Creemos que todo lo que pidiéremos será hecho por esa promesa bendita que nos dejó nuestro amado Jesucristo. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Y así, estimados hermanos, amigos, hemos llegado al final del programa. Nos gozamos de haber estado con ustedes. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo y esperamos que sea usted bendecido. Puede también estar conectado con nosotros el día de mañana, donde estará nuestro hermano Calixto Carranza, y él será el que está programando. Por lo demás, les digo, adelante en el Señor. Confiemos en sus promesas. Los amigos, no tarden en venir a los pies de Cristo. Él les ama, les espera con los brazos abiertos. Solo está esperando que usted tome esa decisión. Será hasta la próxima si el Señor no ha venido. Dios les bendiga. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.